Este es nuestro video de presentación del proyecto de aula de física. Nuestro tema es el diseño del puente levadizo hidráulico. Nuestro docente a cargo es el ingeniero Carlos Ibujes Ordóñez. Nosotros somos del matutino 6. Los integrantes que conforman el grupo 3 son Coloma Moreno, Melanie Carelli, García Pavón, María Belén, Poveda Wilca, José Daniel, Macías Escobar, Steven Giancarlos y Sánchez Vargas, Brian Jones. A continuación, le daré paso a mi compañero Poveda Daniel. Introducción. El siguiente trabajo busca comprobar experimentalmente el principio de Pascal, el cual dice: la presión ejercida en la superficie de un líquido se transmite uniformemente en todas las direcciones. Y a la vez, incorporar el concepto de la hidráulica a algún elemento el cual tenga una utilidad dentro de la sociedad. Para este caso se eligió un prototipo de puente levadizo hidráulico para demostrar el funcionamiento de la presión ejercida de un fluido. Problema de investigación: demostrar que la presión ejercida en cualquier parte de un fluido dentro de un recipiente cerrado. La intensidad se transmite de igual manera en todas las direcciones y puntos del fluido. Conoceremos más acerca del principio de Pascal, la hidráulica y presión, aplicando los conocimientos adquiridos en matemáticas con respecto a tomas de medidas, evaluando los conceptos físicos involucrados en la elaboración de la maqueta. En algunas provincias del Ecuador podemos observar puentes, centrales hidroeléctricas o cualquier herramienta que utiliza la fuerza hidráulica. En esta se ve una gran utilidad del principio de Pascal, porque aplicando pequeñas fuerzas iniciales podemos amplificar la fuerza hasta lograr obtener la que nos sirve a nosotros, una tan grande como para levantar piezas de metal con un gran tamaño y de un peso de varias toneladas. El proyecto está impulsado por la interrogante: ¿por qué los puentes levadizos tienen tanta fuerza para dividirse y levantarse, pero a simple vista no suelen tener las dimensiones grandes para compensar dicho trabajo? Objetivos: explicar a través de la realización de una maqueta que la presión aplicada de un punto de un fluido se transmite con la misma intensidad a cada punto de este. Objetivos específicos: desarrollar dinámicamente un prototipo de puente hidráulico con el fin de adquirir conocimientos sobre el funcionamiento de la teoría de Pascal. Relacionar los conceptos físicos de la hidráulica con un mecanismo de puente levadizo por medio del aumento de presión de fluidos. Demostrar que en base al principio de Pascal se puede formar diversas herramientas que facilitan el trabajo del hombre. Puentes móviles. Un puente móvil es un puente que tiene la característica de moverse para permitir normalmente el paso del tráfico marítimo. El puente móvil puede construirse en una parte más baja, evitando así el alto coste de muelles y largos enfoques, reduciendo así el costo total del puente. Bueno, aquí vemos un ejemplo de puente levadizo, que es un puente que se construye sobre canales navegables a fin de facilitar el paso de embarcaciones por debajo sin necesidad de elevar la traza de la carretera. A continuación, mi compañero Sánchez Brian. Bueno, yo le voy a dar sobre los principios físicos. Para iniciar, vamos a ver los conceptos básicos que vamos a emplear en este proyecto, que son principio de Pascal, sistema hidráulico y dinámica de fluido. En física, el principio o ley Pascal es una ley anunciada por el físico y matemático francés Blaise Pascal, donde se puede resumir así: la presión en todo fluido es constante. Esta frase que se puede resumir de forma tan breve y concisa que la ley Pascal afirma que la presión ejercida en un fluido es incomprensible y contenida en un recipiente de paredes indeformidades, que se transmite con igual intensidad por todos los puntos del fluido.
En la ilustración podemos ver cómo al ejercer una presión sobre un fluido, esta ejercerá con igual intensidad en todas las direcciones. El principio de Pascal dice que al ejercer una presión sobre un fluido, esta se ejercerá de igual magnitud en todas las direcciones en cada parte del fluido. Los fluidos pueden clasificarse en dos tipos de acuerdo con su comportamiento cuando se ejerce presión sobre ellos. Y estos son fluidos compresibles y fluidos incompresibles. Los fluidos compresibles, estos fluidos pueden expandirse o comprimirse dependiendo de la presión que ejerza sobre ellos. Los gases son fluidos compresibles por excelencia. Los fluidos incompresibles, estos fluidos no cambian su volumen por efectos de la presión. Los líquidos y los sólidos se consideran incompresibles. Aquí un ejemplo. El principio de Pascal se puede comprobar utilizando una esfera hueca perforada en diferentes lugares y equipada con un émbolo. Aquí en esta imagen podemos ver cómo la fuerza entrante va a ser igual a la fuerza saliente, ya que se esparce por todas las direcciones haciendo que el émbolo levante el auto. La presión. La presión es una magnitud física escalar representada por el símbolo de la P, que designa una proyección de física ejercida de manera perpendicular sobre una superficie. Se define como presión como la cantidad de fuerza que se ejerce sobre una unidad de área de alguna sustancia. La presión se mide en el Sistema Internacional de Pascales, equivalente a cada uno a un newton de fuerza actuando sobre un metro cuadrado de superficie. En el sistema inglés, en cambio, se prefiere la medida de libras por pulgada. Entre los tipos de presión tenemos la hidrostática o hidrodinámica. Es la presión experimentada por fluidos debido al peso del propio fluido. El reposo, que es la hidrostática, como un constante movimiento, que es la hidrodinámica. Usualmente se calcula una presión media entre las dos. Aquí en este gráfico podemos ver cómo en el gráfico 1 la máquina absorbe el calor del foco a temperatura 1. El gas expande. En el gráfico 2 se aísla la máquina del foco y el gas continúa expandiéndose y se enfría hasta una temperatura 2. En el gráfico 3 el gas enfriado se vuelve a comprimir, cediendo el calor al foco llegando a una temperatura 2. Y en el cuarto gráfico, el gas enfriado se aísla del foco y se comprime con lo que se calienta hasta una temperatura 1. Aquí le doy paso a mi compañera Melanie Coloma. Sistema hidráulico. El sistema hidráulico es el encargado de convertir la energía mecánica en energía hidráulica, con el objetivo de realizar un trabajo, ya sea cinemático o estático. Un sistema hidráulico utiliza un fluido bajo presión para accionar maquinarias o mover componentes mecánicos. El fluido hidráulico es el medio a través del cual un sistema hidráulico transmite su energía y teóricamente se puede utilizar prácticamente para cualquier fluido. El sistema hidráulico es el movimiento controlado de piezas o la aplicación controlada de fuerzas. Es un requisito común en las industrias. Estas operaciones se realizan utilizando máquinas eléctricas o motores a diésel, gasolina y vapor. Este tipo de motores pueden proporcionar varios movimientos a los objetos mediante el uso de algunos accesorios mecánicos como martinetes, palancas, cremalleras, piñones, etc. En esta imagen podemos observar cómo actúa el sistema hidráulico en la vida real. Fuerza. La fuerza es la capacidad para realizar un trabajo físico o un movimiento, así como también la potencia o esfuerzo para sostener un cuerpo o resistir un empuje. Los efectos que puede tener una fuerza son que un cuerpo se deforme, que un cuerpo permanezca en reposo y que cambie su estado de movimiento. Fuerza es igual a peso. Fuerza. En el campo de la física, la fuerza es una magnitud vectorial y es toda causa capaz de cambiar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. La fuerza que actúa sobre un objeto de masa m es igual a la variación del momento lineal o cantidad de movimiento de dicho objeto respecto del tiempo.
La unidad de fuerza en el sistema internacional es el newton, de símbolo N. Yo voy a hablar sobre la dinámica de fluidos. Para Gary Williams, la dinámica de fluidos se centra principalmente a determinar la fricción que ofrece el mismo, dependiendo del grado de viscosidad de este. Los fluidos ideales, cuya viscosidad es nula o despreciable, en su comportamiento no se observa esfuerzos de corte y por lo tanto no existen fuerzas de fricción con las paredes de los sólidos. En la dinámica de fluido vamos a ver dos puntos. Primer punto. Euler fue el primero en reconocer que las leyes dinámicas para los fluidos solo pueden expresarse de forma relativamente sencilla. Si se supone que el fluido es incomprensible e ideal, es decir, si se pueden despreciar los efectos de razonamiento y la viscosidad. Segundo punto. Sin embargo, como este nunca es así, en el caso de los fluidos reales en movimiento para Galec-Williams, los resultados de dicho análisis solo pueden servir como estimación para flujos en que los efectos de la viscosidad son pequeños. Los materiales y herramientas que se ocuparon para la elaboración del proyecto fueron 2 jeringas de 10 mililitros, 2 jeringas de 5 mililitros, un cartón ondulado, 2 palos de madera de brochetas de chuzos, una venoclisis de suero de 48 centímetros, 4 barras de silicona gruesas de 30 centímetros, una lámina de espumafón gruesa, estilete plástico, pistola de silicón, pintura café y blanca y una cinta métrica. Audio Jungle. Explicación del proyecto teóricamente. Este proyecto consiste en desarrollar una maqueta de un puente levadizo hidráulico, con el cual nos permitirá simular el trabajo, los movimientos, las presiones y los elementos partícipes para su construcción. El proyecto está basado en lo que constituye el principio de Pascal, el cual enuncia lo siguiente: los líquidos se transmiten en todas las direcciones y con la misma intensidad a las presiones que se ejercen en una determinada zona de ellos. Con este concepto como base, se encontró una aplicación en lo que conocemos como el puente levadizo hidráulico. Esta consiste en 2 compresores de diferente tamaño que están en contacto con un líquido que se mueve dentro de un cuerpo, en este caso una venoclisis, para producir la compresión de un fluido y para recibir movimiento de él. Al hacer fuerza contra esta pieza mecánica, uno la presión que se crea y transmite a través del líquido, haciendo que el compresor grande ascienda. Donde P es la presión ejercida por la fuerza expresada en pascales. F es la fuerza ejercida expresada en newton. S es la superficie sobre la que se ejerce la fuerza, expresada en metros cuadrados. En esta diapositiva se puede observar el resultado final de nuestra maqueta, la cual se realizó en una escala de 45 centímetros de alto y 14 centímetros de ancho para cada una de las torres que la conforman. La distancia entre ambos puentes es de 44 centímetros. A continuación, le daré paso a mi compañera Coloma Melanie. El procedimiento para realizar nuestra maqueta fue el siguiente. Primero, se construyeron con cartón ondulado las 2 bases verticales cuyas medidas son 45 centímetros de alto y 14 centímetros de ancho. Esto constituye el soporte de las partes del puente. Segundo, en ambas bases verticales cortamos un semicírculo de 10 centímetros de ancho y de radio 7 centímetros. Tercero, los 2 soportes se encuentran fijos a un eje común y con respecto a este se toma la distancia entre ellos para colocar el puente. La distancia medida es de 44 centímetros, entonces cada parte del puente mide 22 centímetros de largo.
Cuarto, luego se unió el puente dividido en dos de manera que se pueda levantar en dos partes iguales. Quinto, unimos ambas partes, base y puente, con un palo de chuzo de manera que el puente se pudiera segmentar y así poder subir y bajar con facilidad. Sexto, finalmente construimos la parte hidráulica del proyecto con jeringas de 10 y 5 mililitros, unidas por una venoclisis para suero de 48 centímetros cortada por la mitad y llenas con agua. Séptimo, las jeringas de 10 mililitros serán colocadas en la parte inferior de la base vertical, pegada con silicona, y las jeringas de 5 mililitros estarán fuera del prototipo para llenarlas de agua. Octavo, con las jeringas de 5 mililitros y la venoclisis se colocó la mínima cantidad posible de agua. Se hizo la parte hidráulica del puente para lograr el efecto de elevación y asimismo la bajada del puente. Audio Jungle. 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 A continuación, la explicación de cómo se realizó el video del proyecto. Para la producción de material visual de nuestro proyecto Puente Elevadizo Hidráulico se necesita un celular, donde hemos usado la aplicación Filmora, que posee múltiples opciones de edición y una interfaz muy sencilla de usar. El video de nuestro proyecto estará subido a la plataforma YouTube para más comodidad suya y nuestra. En estos gráficos podemos ver los videos de demostración de la maqueta filmados por el celular. Y aquí está la edición dentro de la aplicación Filmora. A continuación, mi compañero Steven Macías. Conclusiones. La elaboración del proyecto Puente Hidráulico nos ofreció la oportunidad para aplicar los conocimientos sobre la ley de Pascal que hemos adquirido con esta ley. Con esta ley realizamos la regulación de fuerzas para la elaboración del puente con cálculos exactos, para no tener ningún tipo de problemas con la demostración del funcionamiento de nuestro proyecto. Como se observó en el video, se ocuparon distintos materiales para la elaboración de la maqueta, pero los más importantes en este proyecto fueron las jeringas y la venoclisis con agua, ya que con esto forma parte de la aplicación hidráulica, donde se regula de manera manual desde otro punto el levantamiento de nuestras bases, formando ángulos totalmente verticales, logrando así nuestro objetivo Pascal. En el proceso de elaboración del proyecto se concluye que, primero, el conocimiento del principio que lleva su nombre, el cual se seguirá usando en los años futuros y que además ayuda a la humanidad a avanzar en otros campos de las ciencias matemáticas. Segundo punto, el hecho de admirar la naturaleza y todo lo que nos rodea para entender su comportamiento y poder explicar lo observado como ley física. Tercero, la física está presente en nuestra vida diaria, solo hay que entrenarlos correctamente y saber observar lo que nos rodea. A continuación, mi compañera Coloma. Las recomendaciones para la realización de este proyecto son: estas recomendaciones se han agrupado arbitrariamente para abarcar aspectos de las que se refieren a la ejecución del proyecto. Para la elaboración de las bases verticales se debe tener medidas exactas para que al momento de juntarlos con el piso tengan el mismo ángulo de elevación los dos puentes.
Segundo, se recomienda usar lápiz o pluma de grosor fino al momento de marcar sobre el cartón ondulado. Tercero, cuando se corta el cartón con el estilete, se aconseja apoyarse con una regla. Con esto evitamos que el corte se desvíe de su sentido recto. Cuarto, calentar la pistola de silicón 20 minutos antes de su uso. Quinto, se sugiere que las jeringas y la venoclisis estén pegadas con silicona para prevenir el goteo de agua. Y por último, las jeringas deben ser medidas diferentes para el buen funcionamiento de la maqueta. En este caso hemos usado 2 jeringas de 10 mililitros y 5 mililitros.